¿Por qué Jim Brown es una tremenda leyenda? Conozcamos su historia. Jim Brown nace en un sitio muy escondido, al sur de Beaufort y Savannah, dos sitios absolutamente asombrosos que nos devuelven directamente al siglo XVII. Más allá de estas dos joyas, nos encontramos con varias islas barreras. ¿Qué, Miguel? Pues un accidente costero, y es en una de esas islas que se llama Saint Simon Island donde nace y es criado por su abuela un niño que se transformará a lo largo de su historia en uno de los mejores atletas del siglo pasado y a su vez se acabará convirtiendo en símbolo de una ciudad que no ha vuelto a saborear la gloria hasta el nuevo milenio. Comentó que crecer en aquel rinconcito de Georgia le permitió como separarse y aislarse un poco de la segregación racial que vivía los Estados Unidos por aquel entonces y que posteriormente le sacudiría en, por ejemplo, la universidad, Syracuse. Pero en esa adolescencia, en esa niñez, le permitió centrarse en lo que más le gusta, los deportes. Sus padres, Swinton Brown, boxeador profesional, y su madre, Teresa, que era ama de casa, lo cogen y a los 8 años se mudan a Nueva York, a Manhasset. Es ahí donde se apunta a la high school local y no tarda mucho en convertirse lo que ya se veía que iba a ser una estrella de los deportes, como repetimos, del fútbol americano y del atletismo, pero también del baloncesto, porque por partido promediaba unos 38 puntos. Sin embargo, Víctor, esto no es lo único sorprendente. Por increíble que puede parecer, el que le arrebatará esta plusmarca será un tal llamado Carl Yastrzemski, de Bridgehampton. Pocos años después, Jazz se convertirá en una leyenda de los Boston Red Sox. ¿Y la universidad, Mona? Syracuse, estado de Nueva York, a medio camino entre la Gran Manzana y Buffalo, muy cerca de Finger Lakes. En su última campaña fue un All-American, es decir, formó parte del equipo universitario ideal de toda la nación. Pero lo que más llamó la atención fue su polivalencia, y es que ya lo hemos dicho, pero también era bastante notorio en baloncesto. Además brillaba en atletismo, su especialidad, decatlón, una prueba combinada que se compone de 10 ejercicios. 4 carreras, 3 lanzamientos y finalmente 3 saltos. Y por si fuera poco, también dominaba en lacrosse, el equipo nacional de Canadá, además del hockey. Sobra decir que es parte del Salón de la Fama de este deporte. En el GMA Wireless Dome, históricamente Carrier Dome, el lugar en donde se juegan los deportes de lacrosse, baloncesto y fútbol de la Universidad de Syracuse, encontraremos un cartel gigante con 2 fotos de nuestro protagonista, Jim Brown. A la izquierda, luciendo el uniforme de fútbol, y a la derecha, el de lacrosse. Y abajo, 3 palabras: Greatest Player Ever. No necesita traducción. En la NFL, Miguel, ¿cómo le fue? En 1957, los Cleveland Browns los seleccionan en el pick 6 del draft, un draft que a posteriori se recorrerá como una lotería cargada de leyendas por jugadores como Hornung de los Green Bay Packers, de San Francisco, Len Dawson o el propio Jim Brown, todos ellos que acabarán en el Salón de la Fama de la NFL. Los Cleveland Browns eran un equipo demoledor. En sus 6 primeras temporadas en la NFL siempre llegaron al Championship, incluso ganando 3 anillos. Todo esto en época pre-Super Bowl, no en la era moderna de la NFL. Sin embargo, la temporada mala fue la séptima. Su séptima campaña de la NFL fue la mala y a la vista está porque le permitió dar esa posibilidad de acudir al draft a por un gran prospecto que venía desde el fútbol universitario. En este caso era Jim Brown. Y Jim Brown era el hombre ideal para darle una nueva cara a la franquicia. El entrenador era Paul Brown, que vio como su leyenda, su quarterback Otto Graham, en 1955 decide parar, por lo cual había que rejuvenecerse, había que darle un giro a unos Brown que necesitaban que alguien les guiara, y ese alguien era Jim Brown. En Cleveland, el equipo más apoyado de la ciudad eran los Indians. Hablamos de béisbol. Ganaron 2 series mundiales, pero sin embargo perdieron el clásico de otoño contra los New York Giants. Hablamos de béisbol porque estos New York Giants posteriormente se llamarán San Francisco Giants, como lo conocemos a día de hoy. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Porque cuando pierden este partido, este clásico de otoño, nace la maldición de Colavito, la única en el béisbol que a día de hoy sigue vigente y ha generado que los Guardians, que es como se llama a día de hoy, desde 2020, pasaron de llamarse Cleveland Indians a Cleveland Guardians, sigan sin ganar una serie mundial.
En todo esto, en este contexto, aún en esa época los Cleveland Cavaliers no habían nacido. Posteriormente vendrá un monstruo llamado LeBron James y le dará ese anillo a la ciudad. Por cierto, Cleveland fue fundada a finales del siglo XVIII cerca de la desembocadura del río Cuyahoga por el general Moses Cleveland, de ahí su nombre. Todo tiene un porqué. Su ubicación a la orilla del río y también cerca del lago Erie le permitió convertirse en un centro comercial e industrial muy importante que atraía a inmigrantes pero también a emigrantes. Pero con el pasar de la década se fue transformando en una ciudad portuaria no muy atractiva que se ganó el apodo no tan cariñoso, no tan simpático como The Mistake on the Lake, el error en el lago. Sin embargo, a esto a Jim Brown no le importó y en su noveno partido de la temporada corrió 237 yardas contra los Rams de Los Ángeles, una marca que para un rookie se mantuvo durante 40 años, pero fueron tras 14 los que permitieron que se batiera esta marca, por lo cual casi nada. Sus Browns llegaron al Championship cayendo contra los Detroit Lions, los Lions en un Championship, también eran otros tiempos. Pero mientras tanto, nuestro protagonista, pese a caer su equipo en el Championship, ganaba el MVP, el premio que le acredita a mejor jugador de la temporada. En la segunda campaña, nuevamente MVP y liderando los touchdowns. ¿Cuántos logró el segundo, Vic? Fue receptor de los Baltimore Colts Raymond Berry con 8. Después de 9 temporadas en la NFL, dejó la liga siendo el dueño de 2 récords realmente importantes. La plusmarca de yardas en carrera conquistada durante una temporada la obtuvo en 1963 y en toda su trayectoria NFL superó las 12,000 yardas. Y tienen que creernos, podríamos seguir horas y horas relatando sus infinitas plusmarcas. Fue también un excelente receptor fuera del backfield, es decir, era uno de esos corredores que sabían también recibir la pelota lejos del área en la que el quarterback suele entregar la pelota a running para que éste empiece a correr. Por lo tanto, ofrecía una multidimensionalidad al ataque que era muy adelantada a su época. Tenía un estilo inconfundible. Taclearlo era prácticamente imposible. Veía espacio allá donde no lo sabía. Nunca caía al primer contacto, ni al segundo, ni al tercero. Decía que quien quería taclearle se hubiera tenido que llevar el disgusto de saber cuánto era duro intentar taclear a tal Jim Brown. Utilizaba su brazo para protegerse y para atacar. Él mismo decía que su brazo no solamente era un arma de defensa, sino que un arma de ataque. Y por lo tanto inventó una jugada, el stiff arm, que hoy, en los últimos años la hemos visto 1000 veces en los emparrillados de NFL. Adelantar el brazo para empujar al rival y a la vez defenderse. Pese a su estilo de juego tan exuberante y demoledor, nunca saltó un partido durante toda su trayectoria en NFL por lesión. Jugó toda la 9 temporada en NFL, todos los partidos de sus queridos Cleveland Browns. Ahora nos queda muy claro, cambió para siempre la figura del running back, la figura del corredor. Gracias a él, esta figura se transformó en arte. Paul Brown dejó el cargo después de la 6ª temporada de Jim. Llegó Blanton Collier y con él, el hombre nacido en Simons Island, jugó sus mejores temporadas en NFL. Ganó el Championship contra los Baltimore Colts del gran Johnny Unitas. Fue el clímax de su trayectoria. Y cuidado, porque tenía talento también como actor. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginarse el desenlace. Es decir, con 29 años dejó el mundo del profesionalismo y se dedicó al séptimo arte. Lo hizo no solamente con 29 años y no solamente en plenitud, pero siendo el héroe de la ciudad de Cleveland. Era el amo y señor de la que lamentablemente se llamaba The Mistake on the Lake. Y su decisión fue neta, irrevocable. La comunicó mientras estaban en Inglaterra, en el set de filmación de Dirty Dozen. Eran los mismos días en los que había empezado el training camp de los Cleveland Browns. Efectivamente empezó una brillante trayectoria como actor. Tenía este rostro redondo y simpático y sabía cambiar de repente expresión, el sueño de cada guionista de Hollywood. Interpretó a sí mismo en Draft Day. Actuó también en la muy discutida Any Given Sunday de Oliver Stone y en He Got Game de Spike Lee.
En septiembre de 1974 aceptó posar desnudo en la portada de una revista para mujeres, Playgirl. Trabajó también como analista de la CBS, al lado de una leyenda como Vince Scully. Tenía preparada otra locura, ¿verdad, Mona? En 1983, la locura. Tras 17 años fuera, casi regresa a jugar fútbol. Quizá en los Raiders del presidente Al Davis, quien nunca tuvo miedo de imponer sus ideas. Pero, ¿por qué surgió esta idea? Bueno, pues esto es porque el icónico running back de los Pittsburgh Steelers, Franco Harris, iba a romper el récord de la carrera de Jim Brown. Y esto a Jim Brown no le gustaba nada, pues él decía que el corredor Franco salía mucho del emparrillado y además no buscaba luchar hasta el final contra cada rival. Finalmente fue Sweetness quien logró arrebatar el récord. Por cierto, un jugador que corría bastante similar a Brown. Y pues bueno, gracias a esto fue que Jim Brown ya no regresó a jugar fútbol. Harris terminó su carrera en los Seattle Seahawks y nunca pudo superar este récord. Finalmente, después del retiro de Franco Harris, se organizó en el mes de enero un duelo entre Brown y Harris. Brown, a sus 48 años de edad, estaba convencido de que podría ganarle a Harris. Este evento levantó la emoción de todos los aficionados y fue un duelo que se televisó y unió a todos los espectadores. Harris logró las 40 yardas en 5.16 segundos, mientras que Brown lo logró en 5.72. Así que Jim Brown no pudo vencer a Franco Harris. Nos ha dejado hace pocos días. Jim Brown fue un incansable de luchar por los derechos de los jugadores y también de las personas de raza negra. En Cleveland siguen esperando un título. Y es que los Browns no han podido superar el retiro de este magnífico jugador. Los Indians no saben cómo quitarse la maldición de Colavito, pero los Cavaliers de baloncesto lograron quitar esta racha gracias a LeBron James. En hockey, esta ciudad no tiene equipo. El Salón de la Fama del Rock and Roll, así como los recintos de los Indians y los Browns, han revitalizado por completo el downtown. Además, aún se puede encontrar comida deliciosa vintage en el West Side Market. Por supuesto, fuera del estadio de los Cleveland Browns encontraremos una estatua del magnífico Jim Brown. Y por si fuera poco, la NFL entrega cada año el trofeo Jim Brown al mejor corredor de la liga. Cuéntanos cuál fue el detalle de esta historia que más te gustó, si te tocó ver jugar a Jim Brown o si simplemente lo has visto a través de los videos.